Hay hombres que aman en silencio, no porque sean cobardes, sino porque el amor que sienten es demasiado grande para los contenedores que el lenguaje les ofrece, y que en lugar de reducirlo a palabras que inevitablemente lo empequeñecen, deciden expresarlo de la única manera que no lo traiciona, construyendo alrededor de la persona amada un mundo diseñado exactamente para ella, con esa meticulosidad de los arquitectos que saben que la solidez de lo que construyen va a demostrar con el tiempo lo que las palabras solo habrían podido prometer. El duque don Marcos de Valverde era ese tipo de hombre, aunque nadie que lo conociera desde afuera lo habría descrito de esa manera, porque desde afuera era simplemente un duque que administraba bien su hacienda y que tenía una relación con su ama de llaves que todos los que trabajaban en la propiedad describían como de respeto mutuo y eficiencia compartida, pero que ninguno de ellos habría llamado amor, porque el amor requiere que alguien lo nombre para que los que están afuera puedan verlo. Clara Ibáñez llevaba 6 años en la hacienda de los Valverde, administrando los espacios y las personas y los sistemas con esa eficiencia que había traído desde el pueblo de montaña, donde había crecido y que había resultado ser exactamente lo que la hacienda necesitaba. Llevaba 6 años construyendo una vida en ese lugar, con la solidez de quien ha encontrado un territorio donde puede ser completamente quien es. Y llevaba 6 años completamente ajena al hecho de que el hombre que la había contratado había construido durante todo ese tiempo, silenciosa y meticulosamente, un mundo entero alrededor de ella. La historia comenzó el día en que Clara recibió una carta que lo iba a cambiar todo, y terminó de una manera que ninguno de los dos había calculado que terminaría cuando todo comenzó. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. Clara Ibáñez había llegado a la hacienda de los Valverde a los 28 años, con la recomendación del administrador de una propiedad vecina que la había contratado durante 3 años y que la había perdido cuando la propiedad fue vendida a una familia que traía su propio personal. Llegó con la experiencia de esos 3 años y con algo que ninguna recomendación podía capturar completamente, con una comprensión de los espacios domésticos que iba más allá de la administración técnica hacia algo más parecido a la intuición, esa capacidad de entender lo que un espacio necesita antes de que nadie se lo haya dicho explícitamente. Era una mujer de esa clase específica que produce en las personas que la conocen la sensación de que todo funciona mejor cuando está presente. No de manera dramática, sino de esa manera tranquila y consistente, que es más difícil de reemplazar, porque más difícil de identificar exactamente qué es lo que produce el resultado. El duque don Marcos de Valverde la había entrevistado durante 40 minutos en el despacho que daba al Jardín Sur y la había contratado en base a esa entrevista con esa eficiencia de quien ha identificado lo que necesita y no ve la utilidad de prolongar el proceso de identificación una vez que la identificación ha ocurrido. Lo que no había podido anticipar, lo que ninguna entrevista de 40 minutos podría haber revelado, era que esos 40 minutos iban a ser el comienzo de algo que 6 años después seguiría siendo el centro de su vida, aunque él no hubiera dicho una sola vez en esos 6 años ninguna de las palabras que habrían hecho que ese centro fuera visible para la persona que lo ocupaba. Los primeros meses habían establecido el patrón que se mantendría durante todos los años que siguieron. Don Marcos administraba la hacienda, y Clara administraba todo lo que la hacienda necesitaba para ser el espacio donde don Marcos podía administrar la hacienda,
Y esa división de funciones tenía la eficiencia de las divisiones construidas sobre la complementariedad real y no sobre la asignación arbitraria de roles. Lo que nadie había previsto cuando ese patrón se estableció era que tendría un efecto secundario que ninguna división de funciones eficiente debería tener, que los dos se volverían tan necesarios el uno para el funcionamiento cotidiano del otro, que la necesidad comenzaría a tener la textura de algo diferente a la necesidad, esa textura más cálida y más difícil de definir que tiene la necesidad cuando ha estado suficiente tiempo presente como para que uno ya no pueda separar completamente lo que es el trabajo de lo que es la persona que hace el trabajo. Don Marcos lo sintió primero, o al menos lo sintió de una manera más consciente, porque Clara estaba demasiado ocupada, administrando todo con la atención que requería para tener suficiente atención disponible para observar lo que estaba ocurriendo entre los dos. Y cuando lo sintió, tomó la decisión que definiría todo lo que siguió, la decisión de no decirlo. No porque fuera un cobarde, sino porque entendía que decirlo complicaría algo que estaba funcionando con una perfección que el lenguaje podía dañar más de lo que podía mejorar. Era una lógica que tenía su coherencia interna y que tenía también, aunque él no lo sabía todavía, el defecto fundamental de todas las lógicas que ignoran que las otras personas involucradas también tienen un punto de vista sobre lo que está ocurriendo. La primera señal de lo que don Marcos estaba construyendo llegó en el tercer mes, cuando Clara propuso reorganizar la biblioteca de la hacienda para hacerla más funcional, y don Marcos aprobó la propuesta con esa brevedad de quien confía en el criterio de otro. Y cuando Clara terminó la reorganización, encontró en el estante más accesible los libros de botánica que había mencionado una sola vez en una conversación que había ocurrido 3 semanas antes, ordenados en la posición más visible de la nueva organización. No había nadie más que pudiera haberlos puesto ahí, porque don Marcos administraba personalmente los archivos y las bibliotecas de la hacienda. Clara lo notó con esa atención que prestaba a los espacios que administraba, y archivó la observación en ese lugar donde guardaba las cosas que no entendía todavía, pero que presentía que iba a entender después. No preguntó nada. No era el tipo de cosa que se preguntaba directamente sin más contexto. Siguió con sus funciones con la misma eficiencia de siempre, y comenzó, sin haberlo decidido conscientemente, a prestar atención a otras señales del mismo tipo, con esa atención acumulativa de quien ha identificado un patrón y que espera más datos antes de sacar conclusiones. Los datos llegaron con una consistencia que, en retrospectiva, era asombrosa en su regularidad, aunque en el momento hubiera podido tener otras explicaciones. La cocina de la hacienda comenzó a preparar los ingredientes específicos que Clara había mencionado que le gustaban, no en conversaciones directas sobre las preferencias de la ama de llaves, sino en conversaciones sobre administración doméstica, donde esas preferencias habían aparecido de manera tangencial. Las rutas de los recados en el pueblo fueron reorganizadas de una manera que reducía exactamente los trayectos que Clara encontraba más difíciles en los días de lluvia, sin que nadie le hubiera pedido que identificara esos trayectos. Y el cuarto que Clara ocupaba en el ala del personal fue silenciosamente mejorado con esa calidad de reparaciones que no son visibles dramáticamente, pero que cambian la experiencia de habitar un espacio, mejoras que el resto del ala del personal no recibió en ese período, aunque tampoco en ningún período anterior. Clara observó cada una de estas cosas con esa atención meticulosa, que era su modo de estar en el mundo, y la suma de ellas fue construyendo en ella algo que tampoco sabía todavía cómo nombrar.
La sensación de que el mundo que habitaba había sido diseñado con una atención específica hacia ella que iba más allá de lo que el empleador más considerado podría explicar. Fue en el cuarto año cuando Clara comenzó a entender, no completamente y no de golpe, sino con esa gradualidad de los entendimientos que llegan cuando la evidencia ha sido suficiente durante suficiente tiempo, como para que el cerebro ya no pueda organizarla de ninguna otra manera que no sea la verdadera. Entendió que el mundo de la hacienda de los Valverde había sido construido alrededor de ella con una meticulosidad que no podía ser accidental ni podía ser simplemente la consideración de un buen patrón. Entendió que los libros de botánica y las rutas del pueblo y las reparaciones del cuarto y las docenas de otros pequeños gestos que había observado y archivado en 4 años eran la manifestación de algo que tenía nombre, aunque ese nombre nunca hubiera sido pronunciado. Y con ese entendimiento llegó algo que no había esperado que llegara junto con él. Una confusión genuina sobre lo que debía hacer con lo que había entendido. Porque entender que alguien ha construido un mundo alrededor de ti sin decírtelo es recibir un regalo de una manera tan específica que ningún protocolo social del mundo que Clara conocía tenía instrucciones para cómo responder, y la ausencia de instrucciones la dejó en ese territorio incómodo y fértil, de quien ha recibido algo demasiado grande para ser procesado rápido. La carta que lo cambió todo llegó un jueves de octubre, con el sello de una familia en la ciudad del norte que Clara había conocido antes de llegar a la hacienda, y que le ofrecía una posición como administradora de una propiedad nueva que necesitaba ser establecida desde el principio, con una responsabilidad mayor y una compensación mayor y la posibilidad de construir algo que fuera suyo en el sentido profesional que la posición en la hacienda de los Valverde, por mucho que la valorara, nunca podría ser completamente. Clara leyó la carta 3 veces en su cuarto del ala del personal, con la luz de la tarde entrando por la ventana que había sido reparada en el 3er año sin que ella lo hubiera pedido. Y sintió 2 cosas simultáneamente que no sabía cómo reconciliar. La emoción genuina de una oportunidad que representaba lo que había trabajado para construirse, y la resistencia igualmente genuina de quien está siendo invitado a abandonar un lugar que ha llegado a ser suyo de maneras que ningún contrato laboral podría capturar completamente. Guardó la carta en el cajón de su mesa y fue a cumplir las funciones de la tarde con la misma eficiencia de siempre, porque las funciones de la tarde no podían esperar a que ella terminara de procesar lo que la carta significaba para el mundo que había construido en los 6 años que llevaba en la hacienda. Lo que don Marcos notó esa tarde no fue la carta, porque no sabía que había llegado. Lo que notó fue algo en la manera en que Clara se movía por la hacienda que era sutilmente diferente a la manera habitual, con esa diferencia específica que solo es visible para quien ha aprendido a leer a una persona con la atención que se aprende en 6 años de observar a alguien todos los días. No dijo nada, porque no tenía las palabras para señalar lo que estaba observando, sin señalar también por qué lo observaba. Con esa precisión, que era exactamente lo que no estaba preparado para señalar. Pero archivó la observación con esa atención que él también había desarrollado para las cosas que importaban. Y pasó esa noche en el despacho que daba al jardín sur, con la sensación de que algo había cambiado en el equilibrio del mundo que había construido, sin que supiera todavía qué había cambiado ni en qué dirección iba a cambiar. Los días que siguieron a la llegada de la carta tuvieron para Clara esa textura de los períodos donde uno está tomando una decisión sin admitir todavía que la está tomando. Esos días donde cada acción ordinaria está cargada con el peso de la decisión que está ocurriendo por debajo de la superficie de las acciones ordinarias. Siguió con sus funciones con la misma eficiencia de siempre, pero en los momentos de quietud que las funciones dejaban entre sí,
y en las noches en su cuarto con la ventana reparada y los libros de botánica del estante más accesible, su mente regresaba invariablemente a la carta y a lo que la carta significaba y a la pregunta que la carta producía y que no podía responderse sin responder también otra pregunta más difícil: ¿qué era exactamente lo que estaba considerando dejar? La oportunidad profesional era real y era buena. Clara no tenía dudas sobre eso. Lo que tenía dudas era sobre la naturaleza de lo que la hacienda había llegado a ser para ella, y esa duda tenía la forma específica de algo que no podía ser evaluado con los mismos criterios que se usan para evaluar las oportunidades profesionales, porque era una categoría diferente de cosa. Había llegado a la hacienda con una maleta de 6 años atrás. Si se iba, lo que dejaba atrás no tenía equivalente en maletas. Fue en esa semana cuando Clara comenzó a observar la hacienda de una manera diferente a como la había observado en los 6 años anteriores. No con la atención de la administradora que identifica lo que necesita ser mejorado, sino con la atención de alguien que está inventariando lo que tiene antes de decidir si puede dejarlo. Y lo que encontró en ese inventario fue algo que la administradora eficiente de 6 años no había necesitado nombrar, porque no había necesitado nombrar lo que no estaba en riesgo de perderse. Encontró que la hacienda estaba organizada alrededor de ella con una completitud que solo era visible cuando uno la buscaba activamente. La posición de su escritorio en relación con la ventana que le daba mejor luz para trabajar en las mañanas. La hora a la que el personal del desayuno comenzaba a preparar la cocina, que coincidía exactamente con la hora en que Clara terminaba su primera ronda de revisiones y que le permitía tomar el café de la mañana en el momento exacto en que lo necesitaba. El jardín del ala este, que había sido plantado en los años 2 y 3 con las plantas específicas que Clara había mencionado en conversaciones que no habían sido sobre el jardín. Cada uno de esos elementos había estado ahí durante años. Ninguno había requerido que ella los nombrara porque los habitaba sin saber que habían sido diseñados para ella. Pero ahora que los nombraba, la suma de ellos tenía un peso que sola ninguno habría tenido. La conversación que Clara tuvo consigo misma durante esa semana fue la conversación más honesta que había tenido en su vida adulta, no porque las otras conversaciones consigo misma hubieran sido deshonestas, sino porque nunca antes había tenido una pregunta que requiriera ese nivel de honestidad para ser respondida. La pregunta no era si debía irse o quedarse, que era la pregunta que la carta hacía explícita. La pregunta era si lo que don Marcos había construido alrededor de ella durante 6 años era suficiente para ser la razón de quedarse, o si la ausencia de las palabras que habrían hecho visible lo que había construido era razón suficiente para irse. Era una pregunta que no tenía respuesta obvia. Y Clara sabía que no tenía respuesta obvia, y esa conciencia de la complejidad de lo que estaba evaluando era en sí misma información sobre la naturaleza de lo que estaba evaluando. Las cosas simples no producen preguntas sin respuesta obvia, y lo que había entre ella y don Marcos, cualquier cosa que fuera, no era simple de la manera en que las cosas simples son simples. Don Marcos notó el cambio en la manera en que Clara habitaba la hacienda durante esa semana, con la precisión de quien ha desarrollado en 6 años una atención específica hacia una persona que no puede desactivarse, aunque uno quisiera desactivarla. Notó que pasaba más tiempo en los espacios que habitaba con más continuidad, como si los estuviera memorizando, o como si les estuviera diciendo algo que no podía decirles en voz alta. Notó que revisaba los archivos con más detención que de costumbre, con esa detención de quien verifica que todo está en orden antes de un cambio que va a afectar el orden. Y notó, con esa atención que lo notaba todo sobre ella, que su expresión en las conversaciones de trabajo tenía algo que no había tenido antes, algo que estaba entre la distancia y la presencia,
y que era más difícil de leer que cualquiera de los dos estados separados. No le preguntó qué estaba ocurriendo porque preguntarle habría requerido admitir que estaba prestándole la atención necesaria para notar lo que estaba notando. Y esa admisión era la que llevaba 6 años evitando. Pero la ausencia de pregunta no resolvía la presencia de la señal, y la señal era suficientemente clara para producir en don Marcos algo que tampoco había tenido antes: urgencia. No la urgencia impaciente de quien necesita saber ahora, sino la urgencia más silenciosa y más profunda de quien entiende que el tiempo que había asumido que tenía podría ser menos de lo que había calculado. Fue el ama de llaves anterior, una mujer llamada doña Felisa, que había dejado la hacienda 4 años atrás para cuidar a su madre enferma, y que visitaba ocasionalmente, quien le dijo a Clara algo que llegó desde afuera y que tuvo el efecto de los argumentos que vienen de las personas que nos conocen desde antes de que nos conociéramos a nosotros mismos. Doña Felisa había pasado 20 años en la hacienda antes de que Clara llegara, y en esos 20 años había conocido a don Marcos desde que era joven, y había administrado la hacienda durante la época en que don Marcos había aprendido a ser el hombre que era cuando Clara lo conoció. Le dijo que había notado algo en los años que llevaba visitando desde que Clara había llegado, que quería compartir con ella porque le parecía que Clara no lo veía o que lo veía, pero no sabía qué hacer con lo que veía. Le dijo que en 20 años de conocer a don Marcos nunca lo había visto hacer por nadie lo que le había visto hacer por Clara durante los años de sus visitas, que no era la atención de un patrón a un empleado, que había una diferencia y que esa diferencia era visible para quien había conocido a don Marcos suficiente tiempo como para tener el punto de comparación necesario. Clara la escuchó durante un momento largo. Luego le preguntó por qué nunca lo había dicho antes. Doña Felisa dijo que porque no era su historia para contarla, y que la estaba contando ahora porque había algo en la manera en que Clara se estaba moviendo por la hacienda esa semana, que le decía que si no la contaba ahora podría ser demasiado tarde. Clara fue a buscar a don Marcos al despacho esa tarde con esa determinación de quien ha tomado una decisión sobre lo que necesita ocurrir, aunque no sepa todavía exactamente cómo va a ocurrir. Lo encontró revisando los archivos de los arrendamientos de las tierras del norte con esa concentración que tenía cuando el trabajo requería toda su atención, y en el momento en que ella entró, levantó los ojos con esa atención inmediata que siempre le prestaba cuando ella entraba a un espacio donde él estaba, esa atención que Clara había observado cientos de veces en 6 años, y que había archivado sin nombrarlo, porque no había tenido todavía el contexto para nombrarlo correctamente. Le dijo que había recibido una carta. Le dijo de qué tipo de carta se trataba, y le dijo que necesitaba que él supiera antes de que tomara ninguna decisión sobre qué hacer con esa carta. Don Marcos la escuchó con esa atención que le prestaba a todo lo que ella decía, y cuando terminó, hubo un silencio que tuvo la calidad específica de los silencios que ocurren cuando la conversación ha llegado a un punto donde las respuestas habituales ya no sirven, porque la pregunta que se ha hecho es demasiado importante para ser respondida con las herramientas habituales. Lo que don Marcos dijo después de ese silencio no fue lo que Clara había esperado que dijera. No porque hubiera esperado algo específico, sino porque lo que dijo fue de un tipo que no había anticipado. No habló del trabajo, ni de las condiciones que podría mejorar para retenerla, ni de ninguno de los argumentos prácticos que un empleador podría hacer cuando un empleado valioso considera irse. Dijo que entendía por qué la carta era una oportunidad real. Dijo que tenía la honestidad de no pretender que las razones para quedarse eran razones que él pudiera presentar como objetivamente superiores a las razones para irse,
Y luego dijo algo que era diferente a todo lo que había dicho en 6 años, algo que tenía una textura completamente nueva en el espacio entre los dos. Dijo que lo que él quería que ocurriera y lo que era correcto que ocurriera podían no ser la misma cosa, y que si no eran la misma cosa iba a priorizar lo que era correcto aunque no fuera lo que quería. Clara lo miró durante un momento, y en ese momento reconoció en lo que acababa de escuchar algo que era diferente a las palabras directas que habría querido escuchar, pero que era también, a su manera, una declaración, no de lo que sentía, de quién era. Y esa declaración, llegó a entender mientras lo escuchaba, era también información que necesitaba tener antes de tomar su decisión. La semana terminó sin que Clara hubiera dado una respuesta a la Carta del Norte, ni a don Marcos, ni a doña Felisa, ni a ninguna de las personas que de una manera u otra habían contribuido a la conversación que estaba teniendo consigo misma. Terminó con Clara en su cuarto del ala del personal, rodeada de los 6 años de la vida que había construido en ese lugar, y con la certeza de que la decisión que tomara iba a ser de las que no se revierten, porque los dos caminos disponibles se alejaban en direcciones que ya no se cruzarían. De nuevo, era el tipo de momento que produce una claridad específica, no porque las cosas sean más simples de lo que son, sino porque la magnitud de la decisión obliga a ver con precisión lo que normalmente uno puede ver con aproximación. Y lo que Clara vio con esa precisión forzada fue algo que había estado ahí durante 6 años y que la proximidad habitual le había impedido ver completamente. Que el mundo que habitaba era un mundo que alguien había construido para ella, y que ella, sin saberlo, lo había estado amando. La primera persona que supo que Clara estaba considerando irse fue el cocinero principal, que se llamaba Blas, y que llevaba 12 años en la hacienda y que tenía esa capacidad de los hombres que pasan años observando a las personas que les rodean mientras hacen su trabajo de leer el estado emocional de las personas, por la manera en que piden las cosas y por la hora a que las piden y por el tiempo que toman en decidir qué quieren. Blas le dijo a don Marcos lo que había observado, no porque considerara que era su función hacerlo, sino porque en 12 años había desarrollado una lealtad a la hacienda como entidad que iba más allá de su lealtad al patrón o a ningún miembro específico del personal, y que esa lealtad le hacía sentir que la información que tenía era información que debía ser compartida con quien podía hacer algo con ella. Don Marcos lo escuchó sin interrumpirlo, con esa quietud específica que tenía cuando estaba recibiendo información importante, y cuando Blas terminó le dijo que lo agradecía. No más. Blas regresó a la cocina con la sensación de que había hecho lo correcto, aunque no pudiera señalar exactamente qué efecto habría producido. ¿Qué es la sensación que tienen habitualmente las personas que hacen lo correcto en circunstancias donde lo correcto no tiene garantías de producir el resultado que uno esperaría? Don Marcos pasó los 2 días siguientes haciendo algo que no había hecho en 6 años, mirando la hacienda con la intención específica de ver lo que había construido. No para administrarlo, sino para verlo, para entender qué era lo que había construido y si lo que había construido decía lo que había querido decir y si lo que había querido decir era suficiente para ser escuchado por alguien que no había sabido que había nada que escuchar. Caminó los jardines con esa atención que normalmente dirigía a las cuestiones de mantenimiento y los vio de otra manera, con los ojos de alguien que está leyendo un texto que escribió hace años y que en la relectura encuentra tanto lo que había querido poner como lo que no había sabido que estaba poniendo. Revisó los archivos de las decisiones de los 6 años con esa honestidad de quien acepta ver el patrón que hay en sus propias acciones cuando ese patrón se vuelve visible, y llegó a una conclusión que le llegó con esa claridad incómoda de las cosas verdaderas, que había construido suficiente para una vida compartida,
y que no había dicho una sola palabra que hiciera visible que esa era su intención, que había asumido que el mundo que construía hablaría por él, y que esa asunción, aunque tenía su coherencia interna, tenía el defecto fundamental de no haber consultado con la persona para quien había sido construido, si el lenguaje de las acciones era el lenguaje que esa persona podía leer. Pero antes de ver lo que ocurrió cuando don Marcos y Clara finalmente tuvieron la conversación que los 6 años anteriores habían estado construyendo, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de amor que se dicen de todas las maneras posibles, excepto la más directa, esas donde el corazón construye lo que la voz no puede pronunciar, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente sin palabras. Vamos a seguir con la historia. La escalada llegó cuando la familia del norte envió un segundo mensaje solicitando una respuesta antes del fin de mes, porque tenían otras candidatas considerando la posición y necesitaban tomar una decisión. Clara recibió ese segundo mensaje en la cocina, donde Blas estaba preparando el almuerzo, y lo leyó con esa expresión que Blas reconoció de inmediato como la expresión de alguien que acaba de ver que el tiempo disponible para tomar una decisión se ha reducido de una manera que la hace más urgente de lo que era. No dijo nada. Guardó el mensaje en el bolsillo del delantal y fue a terminar las revisiones de la mañana con ese paso que era levemente más rápido de lo habitual, ese indicador específico de que la persona que camina está procesando algo mientras camina. Don Marcos vio ese paso desde la ventana del despacho que daba al jardín sur y entendió, con esa atención que había desarrollado para los detalles de Clara, que algo había llegado que había cambiado el timing de lo que estaba ocurriendo, y tomó la decisión que llevaba 2 días considerando, pero que no había ejecutado porque la había estado buscando el momento correcto para ejecutar, sin entender que el momento correcto no era el que llegara solo, sino el que uno creaba, porque era necesario crearlo. Don Marcos la buscó esa tarde en la biblioteca, que era el espacio de la hacienda donde Clara pasaba más tiempo en los momentos entre las funciones que requerían su atención directa. Con esa atención de los que saben que la persona que van a buscar puede estar en varios lugares y que han desarrollado a lo largo del tiempo la certeza de qué lugar es el más probable. La encontró reordenando el estante donde estaban los libros de botánica. Ese mismo estante que él había organizado en el 3er mes de su llegada, con la precisión de quien sabe exactamente lo que otro necesita, aunque ese otro no lo haya pedido. Se quedó en el umbral durante un momento antes de entrar, con esa expresión que Clara reconoció como diferente a todas las expresiones que le había visto en 6 años, porque era la expresión de alguien que va a decir algo que lleva mucho tiempo sin decir, y que tiene en la cara el peso de todo ese tiempo. Clara dejó el libro que tenía en las manos sobre el estante sin terminar de colocarlo, y se volvió hacia él con esa atención que prestaba a las cosas que iban a importar antes de saber que iban a importar. Y don Marcos entró a la biblioteca y comenzó a hablar de una manera que en 6 años no había hablado nunca. Lo que don Marcos le dijo no fue una declaración, en el sentido en que las declaraciones se construyen en las historias que las esperan. Fue algo más parecido a una confesión, en el sentido en que las confesiones son verdaderas, con esa torpeza específica de las cosas que se dicen por primera vez después de haber estado muy tiempo sin decirse. Le dijo que había tomado una decisión hace 6 años, cuando la había contratado. Una decisión que no había anunciado, porque no había sabido cómo anunciarla, sin complicar algo que en ese momento era todavía frágil. La decisión era que iba a hacer que la hacienda fuera un lugar donde ella pudiera ser completamente quien era,
no porque fuera una estrategia, sino porque había entendido en la entrevista de 40 minutos que era el tipo de persona que merecía un espacio construido a su medida y que él tenía los medios para construirlo. Le dijo que en 6 años había aprendido que la decisión que había tomado era más grande de lo que había entendido cuando la tomó, que había aprendido cosas sobre ella a través de lo que ella hacía y cómo lo hacía que ninguna conversación directa sobre preferencias y necesidades habría podido enseñarle, y que esas cosas habían ido construyendo en él algo que no había tenido antes y que no sabía cómo no tener ya. Le dijo que entendía si la Carta del Norte era lo correcto para ella, que no iba a pedirle que se quedara por razones que involucraban lo que él sentía, pero que no podía dejarla irse sin que supiera lo que estaba dejando, no la hacienda ni la posición, no, sino lo que él había construido en la hacienda y en la posición alrededor de ella. Clara lo escuchó hasta el final con esa quietud que era su modo de recibir las cosas que importaban, y cuando don Marcos terminó, hubo un silencio que tuvo esa calidad específica de los silencios que siguen a las verdades que han tardado demasiado en ser dichas, y que por eso, cuando llegan, necesitan un momento para asentarse antes de que sea posible responderlas. Clara miró el estante de los libros de botánica. Durante ese momento, ese estante que había sido reorganizado 6 años atrás de una manera que ella había notado y archivado sin nombrarlo. Y luego miró a don Marcos con esa expresión que él no le había visto antes, porque era una expresión que requería que ella supiera lo que sabía ahora para poder tenerla. La expresión de alguien que está viendo algo que estaba frente a sus ojos durante años y que acaba de enfocar. Le preguntó por qué no lo había dicho antes. Don Marcos pensó durante un momento. Luego le dijo que había creído que las palabras iban a ser más pequeñas que lo que estaba construyendo, y que prefería que lo construido hablara por él. Clara lo miró durante un momento más. Luego dijo que había cometido un error, no porque hubiera construido lo que había construido, sino porque había asumido que ella podía leer el idioma en que lo había construido sin que nadie le enseñara ese idioma. Don Marcos le dijo que tenía razón, que era el error más honesto que podía admitir, y que si había manera de corregirlo, estaba dispuesto a intentarlo de la manera que ella considerara necesaria. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron las semanas más complejas que la hacienda de los Valverde había conocido. No porque hubiera conflicto, ni porque las funciones hubieran dejado de cumplirse con la eficiencia de siempre, sino porque el espacio entre don Marcos y Clara había cambiado de naturaleza, y ninguno de los dos sabía todavía exactamente qué hacer con esa naturaleza nueva. Clara no respondió a la Carta del Norte de inmediato, lo cual era en sí mismo una decisión, aunque no fuera todavía una respuesta. Siguió con sus funciones, con esa continuidad, que era su modo de estar en el mundo, cuando el mundo estaba siendo más complicado de lo que las funciones podían contener, pero con esa diferencia sutil de quien está haciendo las mismas cosas desde un eje ligeramente diferente. Y don Marcos siguió con los suyos con la misma continuidad, pero con una apertura nueva, que él tampoco había tenido antes, esa apertura que produce el haber dicho lo que se tenía que decir y que es diferente al alivio, porque incluye también la vulnerabilidad de quien ha puesto algo importante en el espacio compartido sin saber todavía si va a ser recibido o si va a quedarse ahí expuesto indefinidamente. Fue doña Felisa quien, en una de sus visitas ocasionales, le dijo a Clara algo que era también información que Clara necesitaba tener para completar el cuadro que estaba construyendo. Le dijo que en 20 años de conocer a don Marcos nunca lo había visto admitir un error de la manera en que ella le había contado que lo había admitido en la biblioteca, que era un hombre que administraba las cosas con esa capacidad específica de quien ha aprendido a anticipar los problemas antes de que lleguen,
y que esa capacidad de anticipación hacía que los errores que admitía fueran errores que ya había resuelto antes de admitirlos, que admitir un error que todavía no sabía cómo resolver era algo que no correspondía al patrón que ella había observado en 20 años, y que eso, si Clara quería saber lo que significaba, significaba que lo que estaba en juego para él era suficientemente importante como para que las herramientas habituales no fueran suficientes. Clara escuchó eso con esa atención que prestaba a las cosas que importaban, y cuando doña Felisa se fue, se quedó sola en la cocina donde Blas preparaba la cena con el olor de las especias y el calor del fogón, y pensó con esa honestidad que solo era posible en los momentos en que uno ya no puede permitirse no ser completamente honesto, porque la decisión que requiere esa honestidad no puede esperar más. La noche en que Clara tomó su decisión fue una noche de noviembre con el frío de la temporada instalado completamente y la hacienda quieta con ese silencio de las noches frías que tienen una densidad específica diferente a los silencios de las otras estaciones. Estaba en su cuarto con los libros de botánica y la ventana reparada y todo lo que 6 años habían depositado en ese espacio, y pensó en lo que tenía y en lo que tendría si tomaba el camino del norte y en la diferencia entre las dos versiones de lo que podía ser su vida. Y encontró en esa honestidad de las noches frías que la pregunta que había estado haciendo desde que llegó la carta no era la pregunta correcta. No era si debía irse o quedarse. Era si el amor que estaba en juego, el amor que había sido construido en acciones durante 6 años, sin ser dicho en palabras, era el tipo de amor con el que ella quería construir algo. Y la respuesta a esa pregunta, cuando se la hizo directamente sin los rodeos de las semanas anteriores, era más clara de lo que había esperado que fuera. La mañana siguiente a la noche de la decisión trajo consigo algo que Clara no había anticipado: la dificultad de actuar sobre una decisión que había tomado en la privacidad de la noche, cuando la luz del día y la presencia de las funciones cotidianas y la proximidad de don Marcos hacían que la claridad de la noche se volviera más complicada de mantener de lo que había sido en la oscuridad y en soledad. No era que la decisión hubiera cambiado, era que la distancia entre tomar una decisión y ejecutarla era más larga de lo que parecía desde la perspectiva de quien la está tomando, y que esa distancia estaba llena de todas las preguntas que la decisión producía antes de ser comunicada. Clara cumplió las funciones de la mañana con la misma eficiencia de siempre. Y fue en el momento en que esas funciones terminaron y el espacio que quedaba entre las funciones de la mañana y las funciones de la tarde se abrió con esa libertad de los espacios intermedios, que es también la libertad donde las decisiones tienen que ejecutarse o continuar siendo solo decisiones, que Clara encontró que la claridad de la noche se había vuelto algo diferente en la luz del día, no más difusa, diferente, con todas las preguntas adicionales que la luz del día añade a las cosas que la oscuridad simplifica. La pregunta que la luz del día añadía era la pregunta sobre lo que venía después de la decisión, que era también la pregunta que la decisión sola no podía responder. Clara podía decidir quedarse, pero quedarse y construir algo diferente a lo que había habido en los 6 años anteriores requería que los dos supieran construir ese algo diferente, y esa habilidad no era algo que se tuviera automáticamente solo porque se hubiera tomado la decisión de intentarlo. Don Marcos había construido cosas en silencio durante 6 años, con una maestría que no requería colaboración porque era unilateral. Construir algo juntos era diferente y más difícil, porque requería que los dos estuvieran en el mismo espacio al mismo tiempo, con la misma intención, y esa simultaneidad era más difícil de lograr que cualquier cosa que uno solo pudiera construir por su cuenta. Clara pasó esa mañana de las funciones con ese pensamiento dando vueltas en él.
fondo de todo lo demás que hacía, y en los momentos en que cruzaba a don Marcos en los corredores o en el despacho, con esa naturalidad de los años de convivencia funcional, había algo en esos cruces que era diferente ahora, más cargado y más consciente, porque los dos sabían cosas que antes solo uno sabía, y esa simetría nueva cambiaba la naturaleza del espacio que compartían. El miedo más profundo de Clara no era el miedo a tomar la decisión equivocada, era el miedo a que la decisión correcta requiriera de ella cosas que no sabía si sabía dar. Había pasado 6 años siendo excepcionalmente buena en algo que tenía reglas claras, donde la habilidad y la atención y la meticulosidad producían resultados predecibles. Lo que estaba considerando ahora no tenía reglas claras, ni resultados predecibles, ni ninguna de las garantías que le habían dado seguridad en los 6 años anteriores. Tenía solo la certeza, que era también la incertidumbre, de que lo que había entre ella y don Marcos era real de una manera que las cosas reales son, completamente fuera de control y completamente imposibles de no querer de todas formas. Y esa incertidumbre, que era la incertidumbre específica del amor y no de ninguna otra cosa, era exactamente la razón por la que era amor, y no otra cosa. Clara lo entendió en algún momento de esa mañana con esa claridad que viene cuando uno para de buscar la certeza que el amor no puede dar, y empieza a reconocer que la ausencia de esa certeza es también su definición. Fue el jardín del ala este donde Clara pasó la tarde de ese día, el jardín que había sido plantado con las plantas que ella había mencionado en conversaciones que no habían sido sobre el jardín, con ese mismo olor y esa misma presencia que el jardín había tenido siempre, pero que ahora tenía una capa adicional de significado que los 6 años anteriores no le habían dado. Caminó ese jardín con esa atención de los inventarios que había estado haciendo durante la semana de la carta, pero diferente, no para verificar lo que dejaba, sino para entender lo que tenía. Cada planta que reconocía era una conversación recordada, un momento específico en que había mencionado algo, y en que alguien había escuchado con la atención suficiente para transformar lo que había escuchado en tierra y en semillas y en el tiempo necesario para que crecieran. Ese jardín era el mapa más concreto disponible de lo que don Marcos había construido alrededor de ella, y en ese mapa concreto, la abstracción de lo que había entendido durante la semana se volvía tangible de una manera que la abstracción sola no podía ser. Clara se sentó en el banco de piedra que había sido colocado en la posición exacta donde la luz de la tarde era mejor para leer, que era una posición que ella había ocupado instintivamente desde que el banco había aparecido sin haber buscado nunca la explicación de por qué estaba exactamente ahí, y se quedó sentada durante el tiempo que tardó en entender completamente lo que el jardín decía sobre los 6 años que había habitado sin ver completamente lo que habitaba. Don Marcos la vio desde la ventana del despacho que daba al jardín sur, que también daba en ángulo al jardín del ala este, y la observó durante un momento con esa atención que era su modo de estar con ella, aunque estuviera a distancia. Había algo en la manera en que Clara estaba sentada en el banco que era diferente a como había estado sentada en ese banco en otras ocasiones, algo que él no habría podido describir con precisión, pero que reconocía como diferente de la misma manera en que reconocía todos los cambios en ella que nadie más notaba. Era la postura de alguien que ha llegado a algún lugar al que estaba caminando, no al final de algo, sino a algún punto de claridad, desde el cual lo que venía después era visible de una manera que no lo había sido desde antes de llegar ahí. Salió del despacho y fue al jardín con ese paso que era menos calculado que todos los pasos que había dado hacia ella,
en los 6 años anteriores, con esa improvisación específica de los momentos en que uno deja de administrar lo que siente y simplemente lo siente. Clara lo escuchó llegar sin volverse, con esa percepción de los espacios que era su manera de saber lo que ocurría a su alrededor, sin necesidad de verificarlo visualmente. Y cuando se sentó junto a ella en el banco de piedra, que había sido colocado en la posición exacta donde la luz de la tarde era mejor para leer, los dos se quedaron en silencio durante un momento que tenía el peso de los 6 años y la levedad simultánea de los comienzos. Fue Clara quien habló primero, que era también una inversión del patrón de los 6 años anteriores, donde don Marcos había sido siempre quien iniciaba las conversaciones sobre las funciones y sobre la hacienda. Le preguntó por la planta de la esquina noroeste del jardín, la que tenía las flores pequeñas de color azul que ella había mencionado una vez en una conversación sobre el jardín de su pueblo de 1200. Montaña, una conversación que había ocurrido en el segundo año y que no había sido una conversación importante en ninguno de los sentidos en que las conversaciones se vuelven importantes para quienes las tienen. Don Marcos le dijo el nombre de la planta, que había traído de un vivero del pueblo después de esa conversación, porque había necesitado 3 intentos para encontrar la variedad exacta que ella había descrito. Clara escuchó el nombre, y luego escuchó lo que venía después del nombre, que era la información sobre los 3 intentos y sobre la búsqueda de la variedad exacta, y en esa información reconoció algo que el jardín entero no había podido decirle de manera tan precisa, que la atención que don Marcos le había prestado no era la atención general de quien quiere crear un ambiente agradable, sino la atención específica de quien ha escuchado exactamente lo que la otra persona dijo y que ha buscado exactamente eso, y no una aproximación de eso. Clara miró la planta de la esquina noroeste durante un momento, luego miró a don Marcos y le dijo que iba a responder a la carta del norte esa tarde. Don Marcos recibió esa información con esa quietud que tenía cuando recibía las informaciones importantes, sin la reacción inmediata que habría revelado lo que sentía antes de que él estuviera listo para revelarlo. Luego le preguntó qué iba a responder. Clara pensó durante un momento, no porque no supiera, sino porque quería que la respuesta que diera fuera exactamente la respuesta correcta, y no una aproximación de ella. Luego le dijo que iba a declinar. Don Marcos no dijo nada durante un momento. Luego le preguntó por qué, y Clara le dijo algo que llevaba días construyendo en las conversaciones consigo misma, y que en el jardín del ala este con la luz de la tarde en la planta de las flores azules, había encontrado su forma definitiva, que había pasado 6 años siendo excepcionalmente buena en algo que tenía reglas claras, y que lo que estaba considerando quedarse no tenía reglas claras ni resultados predecibles, y que precisamente por eso era lo correcto, que las cosas que valen la pena no tienen garantías, y que ella quería intentar algo que no tenía garantías con alguien que había demostrado en 6 años de acciones, sin una sola palabra que lo dijera explícitamente, que era el tipo de persona con quien valía la pena intentarlo. Don Marcos la miró durante un momento largo en el jardín del ala este con la luz de la tarde, y luego dijo, por primera vez en 6, las palabras que habían estado en todo lo que había construido desde el principio, pero que nunca habían encontrado la forma de salir hasta ese momento. Las palabras que don Marcos dijo en el jardín del ala este esa tarde fueron simples, con esa simplicidad específica de las cosas que han estado esperando ser dichas durante mucho tiempo, y que cuando finalmente salen no necesitan adornos, porque el peso que llevan viene de todo el tiempo que han esperado, y no de la elaboración de quien las pronuncia. Le dijo que la amaba,
sin construir alrededor de esa declaración ninguno de los andamios que las declaraciones elaboradas necesitan para sostenerse, sin la torpeza de quien dice algo por primera vez porque llevaba tanto tiempo sin decirlo que ya no era por primera vez de ninguna manera que importara. Clara recibió esas palabras en el silencio del jardín, con el olor de las plantas y la luz de la tarde, y la planta de las flores azules en la esquina noroeste, y las recibió de una manera diferente a como las habría recibido si hubieran llegado sin los 6 años que venían antes de ellas, porque las palabras sin los 6 años habrían sido una promesa que todavía necesitaba ser demostrada. Y las palabras con los 6 años eran la confirmación de algo que ya había sido demostrado de todas las maneras posibles, excepto esta. No necesitó pensar la respuesta. Le dijo que lo sabía, y luego le dijo que lo amaba también, y que lo había sabido antes de saber que lo sabía, que era también la descripción más honesta disponible de cómo había ocurrido. Lo que siguió a esa conversación en el jardín fue el período de la historia donde las cosas que han estado ocurriendo por debajo de la superficie empiezan a ocurrir en la superficie, y ese cambio de profundidad tiene sus propias dificultades específicas que son diferentes a las dificultades de lo que ocurría antes. Los miembros del personal de la hacienda notaron el cambio con esa perceptividad de quien convive con personas durante años y que tiene los puntos de comparación necesarios para identificar cuando algo es diferente, aunque no pueda señalar exactamente qué. Blas lo notó en la cocina. Doña Remedios lo notó en los corredores. Y el jardinero que cuidaba el ala este lo notó en la manera en que don Marcos visitaba el jardín con más regularidad que antes, y en compañía que no había tenido antes. Nadie comentó nada directamente porque había una especie de acuerdo tácito de que lo que estaba ocurriendo merecía el espacio de desarrollarse antes de ser nombrado por terceros. Pero había en la hacienda esa calidad diferente del ambiente que producen las cosas que están ocurriendo de la manera en que deben ocurrir. Esa calidez específica que los espacios tienen cuando las personas que los habitan están bien con lo que son y con lo que están construyendo. La carta de respuesta al norte fue escrita por Clara esa misma tarde, con esa economía de palabras que era su modo de comunicar las cosas que requerían claridad y no elaboración. Declinaba la posición con el agradecimiento genuino de quien ha recibido una oportunidad real y que reconoce su valor aunque elija no tomarla. Era una carta que habría podido ser escrita por cualquier persona en su situación que hubiera decidido lo mismo. Lo que ninguna carta podría capturar era la razón detrás de la decisión, que no era la hacienda en el sentido abstracto, ni la posición en el sentido funcional, sino algo más específico y más difícil de describir en el lenguaje de las cartas de declinación. El jardín del ala este con sus plantas mencionadas en conversaciones que no habían sido sobre el jardín, y la planta de la esquina noroeste que había requerido 3 intentos para encontrar la variedad exacta, y los libros de botánica en el estante más accesible, y las rutas del pueblo reorganizadas en los días de lluvia, y todas las docenas de gestos que sumados formaban el mapa más completo que Clara había conocido de lo que significa ser amada de verdad, y no simplemente querida bien. Eso era lo que quedaba del otro lado de la decisión, y eso, como Clara había entendido en el jardín, no tenía equivalente en ninguna carta de oferta que pudiera llegar de ningún norte. El mundo social que rodeaba la hacienda de los Valverde recibió la noticia de la formalización de la relación entre don Marcos y Clara con esa variedad de reacciones que producen las noticias que las personas que las reciben no habían anticipado, aunque en retrospectiva encuentren que las señales habían estado disponibles para quien hubiera querido leerlas. Hubo sorpresa genuina en quienes no habían prestado atención.
Hubo reconocimiento en quienes habían estado suficientemente cerca como para tener los datos necesarios para hacer la conexión que la noticia hacía explícita. Y hubo, en algunos de los círculos sociales que definían las posiciones y los emparejamientos correctos según las reglas del mundo que habitaban, esa reacción específica de los mundos cuando algo ocurre que no estaba en sus categorías. Una combinación de cuestionamiento y ajuste que eventualmente termina en la incorporación de lo que ocurrió en las categorías existentes, porque los mundos que sobreviven son los que aprenden a incorporar lo que no pueden ignorar. La reacción de la familia de don Marcos, que estaba representada principalmente por una tía que consideraba que su función en la vida incluía la supervisión de las decisiones matrimoniales de los hombres de la familia, fue la reacción que había que manejar con más cuidado, no porque fuera la más importante, sino porque era la que tenía más vocación de hacerse pública, de maneras que afectaran el proceso, antes de que ese proceso tuviera la oportunidad de establecerse. La tía llegó a la hacienda 2 semanas después de que la noticia había comenzado a circular, con esa puntualidad específica de las personas que intervienen cuando consideran que es el momento correcto para intervenir y no cuando les piden que lo hagan, y fue recibida por don Marcos con esa cortesía que reservaba para las situaciones que requerían que la forma se mantuviera independientemente del fondo. La conversación que siguió duró 3 horas y fue descrita por Blas, que la escuchó parcialmente desde la cocina mientras preparaba el almuerzo, como la conversación más larga que recordaba entre don Marcos y cualquier miembro de su familia. Lo que salió de esa conversación no fue una victoria clara de ninguno de los dos lados, sino algo más parecido a lo que producen las conversaciones entre personas que se respetan y que tienen posiciones genuinamente diferentes. Un reconocimiento de que cada uno tenía razones para su posición y que esas razones no iban a resolver completamente el desacuerdo, pero que el desacuerdo podía coexistir con el respeto mutuo. Clara fue a ver a la tía directamente, sin que don Marcos se lo pidiera y sin anunciarlo, con esa determinación de quien ha entendido que hay situaciones donde esperar a que las cosas se resuelvan solas es también una decisión y que esa decisión tiene consecuencias. La encontró en el salón donde la tía se había instalado con esa comodidad de quien considera que tiene derecho a estar cómoda en la casa de su sobrino, y se sentó frente a ella con la misma postura con que se sentaba frente a cualquier conversación difícil, con la espalda recta y las manos quietas, y esa atención directa que las personas que la conocían reconocían como el modo en que Clara se ponía completamente presente en las situaciones que lo requerían. Le dijo que entendía que la situación podía parecer, desde la perspectiva que la tía tenía, una situación que no correspondía a lo que ella habría elegido para don Marcos, que ese entendimiento era genuino y no era retórico, y que sin embargo quería que la tía supiera algo que no era una promesa, sino una descripción de lo que ya era, que don Marcos había construido una hacienda durante 6 años con la misma atención y la misma eficiencia con que había construido cada cosa que quería que durara, y que lo que había construido en esa hacienda en esos 6 años era sólido de la manera en que son sólidas las cosas construidas sobre cimientos que no cambian. La tía la escuchó durante un momento. Luego dijo que era exactamente el tipo de cosa que habría esperado que Clara dijera, que no cambiaba su posición completamente, pero que la modificaba en la dirección de entender que lo que su sobrino había elegido no era una elección irreflexiva. Los meses que siguieron tuvieron esa textura de los períodos donde las cosas que han cambiado se están asentando en su nueva configuración, con esa gradualidad que tienen los asentamientos que son sólidos porque no se apresuran.
La hacienda siguió siendo administrada con la misma eficiencia de siempre, pero con esa diferencia que producen los espacios cuando las personas que los habitan están en el lugar correcto de una manera que antes no habían estado completamente. Una calidad adicional que no se puede señalar en ningún elemento específico, pero que se siente en el conjunto. Don Marcos siguió construyendo cosas, porque construir era su modo de expresar lo que sentía, pero con una diferencia fundamental. Ahora le decía a Clara lo que estaba construyendo y por qué. No porque necesitara su aprobación, sino porque había entendido que el idioma de las acciones era más completo cuando venía acompañado por las palabras que explicaban lo que las acciones significaban. Y Clara había aprendido a recibir tanto las acciones como las palabras con esa atención que prestaba a todo lo que importaba, y a responder en ambos idiomas con esa naturalidad de quien ha aprendido que el amor tiene varios idiomas y que los más completos son los que usan más de uno. La resolución de la relación con la tía llegó de una manera que ninguno de los tres habría anticipado. Llegó en forma de la visita que la tía hizo a la hacienda 6 meses después de la primera, no convocada sino voluntaria, y que fue diferente a la primera en algo que Blas identificó de inmediato cuando la vio cruzar el portal, que venía con una expresión diferente, no la expresión de quien viene a supervisar, sino la de quien viene a ver. Pasó 2 días en la hacienda, caminó los jardines con Clara, con esa atención de quien está dispuesto a ver lo que hay, y no solo lo que esperaba que hubiera. Y cuando se fue, dijo a don Marcos algo que él le repitió a Clara esa noche, con esa manera de compartir las cosas importantes que había desarrollado. Desde la conversación en el jardín, que lo que había construido en esa hacienda era lo que ella habría elegido para él si hubiera sabido que era lo que era posible, que no lo había sabido, y que eso era información sobre los límites de lo que ella podía prever y no sobre lo que él había elegido. Don Marcos y Clara recibieron eso en el silencio de la hacienda, que era ahora el silencio compartido de los dos. Y en ese silencio había algo que tenía la calidad de lo que dura porque ha sido construido para durar. Los años que siguieron a esa primera conversación en el jardín del ala este fueron los años en que la hacienda de los Valverde se convirtió en algo que reflejaba con más completitud de lo que había reflejado antes lo que los dos que la administraban eran y lo que querían construir. No fue una transformación dramática, sino una profundización de lo que ya existía, con esa diferencia que produce la colaboración real sobre la eficiencia individual, que 2 personas, construyendo juntas, desde lugares equivalentes y con intenciones alineadas, producen algo que ninguna de las dos podría haber producido sola, aunque cada una por separado fuera excepcionalmente capaz. Clara aportó a esa construcción compartida lo que 6 años de administrar la hacienda le habían dado: el conocimiento de cada espacio y cada sistema y cada persona con esa intimidad de quien ha habitado algo suficientemente tiempo como para entenderlo desde adentro. Y don Marcos aportó lo que llevaba más tiempo que Doe, 6 años desarrollando: la capacidad de construir hacia el futuro con una visión que no sacrificaba lo que ya funcionaba por la novedad de lo que podría funcionar. La combinación de esos 2 modos produjo resultados que ninguna de las 2 capacidades sola habría producido. Doña Felisa fue invitada a la hacienda con una regularidad que fue aumentando con los años, y las visitas que habían sido ocasionales se fueron convirtiendo en algo más parecido a una presencia habitual, con esa naturalidad de las personas que encuentran que un lugar donde alguna vez fueron importantes sigue teniéndolas como parte de lo que es, aunque el título formal que habían tenido ya no exista. Había en la relación entre doña Felisa y Clara algo que las dos habían construido durante el período difícil,
y que tenía la solidez de las relaciones forjadas en circunstancias donde la honestidad había sido necesaria y ambas habían elegido la honestidad. Doña Felisa le dijo a Clara en una de esas visitas que lo que más la satisfacía de cómo había resultado todo no era que don Marcos fuera feliz, aunque también era eso. Era que Clara fuera feliz de una manera que era completamente suya, no la felicidad de alguien que se ha adaptado a algo que no eligió completamente, sino la felicidad de quien está exactamente donde decidió estar, habiendo entendido completamente lo que estaba decidiendo. Clara recibió eso con esa gratitud que tenía para las cosas que venían de personas que la conocían bien y que por eso podían decirle verdades que las personas que la conocían menos no tendrían los datos para decirle. Blas cumplió 15 años en la hacienda el año en que don Marcos y Clara formalizaron su unión, y la celebración que se organizó fue del tipo que las haciendas bien administradas organizan para las personas que han dado años de trabajo con la lealtad y la eficiencia que hacen que los años no sean simplemente tiempo, sino contribución. Blas recibió esa celebración con la emoción contenida de los hombres que no saben cómo recibir el reconocimiento, pero que lo necesitan de todas formas. Y en el discurso corto que hizo, dijo algo que se quedó en la memoria de todos los que estuvieron presentes, porque lo que dijo era más sobre la hacienda que sobre él. Que en 15 años nunca había trabajado en un lugar donde la gente que administraba y la gente que trabajaba estuviera tan alineada en lo que querían construir, y que esa alineación hacía que el trabajo tuviera un sabor diferente al que tenía en los lugares donde cada quien jalaba en su dirección. Clara recibió ese comentario como el cumplido más preciso que podría haber recibido sobre lo que ella y don Marcos habían construido, no porque fuera sobre ellos, sino porque era sobre lo que habían producido alrededor de ellos, que era en última instancia la prueba más sólida disponible de que lo que construían era real. El jardín del ala este fue expandido en el segundo año después de la conversación que había ocurrido en él, con nuevas plantas que fueron elegidas en conversaciones que ahora eran directamente sobre el jardín y no sobre otros temas donde las preferencias aparecían de manera tangencial. El proceso de elegir esas plantas fue el primero de muchos procesos que don Marcos y Clara atravesaron juntos con esa colaboración nueva que era diferente a la eficiencia compartida de los 6 años anteriores, porque incluía el componente que los 6 años anteriores no habían tenido: la explicitación de lo que cada uno quería y la negociación de cómo lo que cada uno quería podía coexistir con lo que el otro quería. Ese proceso era más lento que la eficiencia unilateral de antes. Era también más rico, con esa riqueza de los resultados que incorporan más de una perspectiva y que por eso tienen más de una capa de significado. El jardín del ala este, al cabo de los años, tenía plantas que habían llegado de conversaciones sobre el jardín y plantas que habían llegado de conversaciones sobre otras cosas y plantas que habían llegado de conversaciones que ninguno de los dos recordaba, pero que el jardín guardaba con esa fidelidad de los jardines que no distinguen el origen de las plantas que les confían, sino simplemente las hacen crecer lo mejor que pueden. La Carta del Norte llegó ocasionalmente en los años siguientes, porque la familia que había hecho la oferta original siguió teniendo necesidades que requirieran a alguien con las habilidades de Clara. Y cada vez que llegaba Clara, la leía con esa atención que prestaba a todas las cosas que habían sido importantes en algún momento de su historia, y respondía con esa economía de palabras que era su modo cuando el contenido de la respuesta era claro, aunque la conversación hubiera podido ser más larga. Las respuestas declinaban siempre con el mismo agradecimiento genuino, pero con el tiempo fueron adquiriendo una línea adicional
que no había estado en la primera. Una línea que describía brevemente lo que ella estaba construyendo en la hacienda de los Valverde, y que hacía que la declinación fuera no solo una negativa, sino también una comunicación de lo que había del otro lado de la negativa. Esa línea adicional no era necesaria para la función de la carta, pero era verdadera, y Clara había aprendido, en parte de don Marcos y en parte de las circunstancias que habían producido su historia, que la verdad que no es necesaria, pero que se dice de todas formas, es a veces la verdad más importante de todas. Lo que don Marcos aprendió de Clara en los años que siguieron a la conversación en el jardín fue aprendido con esa aplicación que ponía en todo lo que consideraba importante, que era su modo de reconocer que algo merecía su atención más completa. Aprendió que construir para alguien sin decirle lo que estás construyendo tiene el límite de todos los idiomas que se usan sin enseñarle a quien debe recibirlos la gramática necesaria para entenderlos. Aprendió que las palabras no empequeñecen lo que expresan cuando lo que expresan es suficientemente grande para no ser empequeñecido, que era el miedo que había tenido durante los 6 años anteriores y que resultó ser un miedo más pequeño que la realidad que lo había producido. Y aprendió que el amor construido en acciones y el amor dicho en palabras no son dos maneras de hacer la misma cosa, sino dos cosas que se complementan de maneras que ninguna de las dos puede lograr sola, y que los 6 años de construcción en silencio habían sido el fundamento y que las palabras que habían llegado después habían sido el techo, y que sin las dos cosas el edificio no habría sido el edificio que era. Clara recibió ese aprendizaje con esa paciencia que tenía para las cosas que importaban, y lo fue viendo crecer en don Marcos con la misma atención con que había visto crecer las plantas del jardín del ala este, sabiendo que las cosas que crecen bien necesitan tiempo, y que el tiempo que necesitan es exactamente el tiempo que necesitan y no menos. Ella sabía, y él sabía también, que el cielo nunca abandona a quien construye con amor, aunque tarde en encontrar las palabras para decir lo que construye. Lo sabía en el jardín del ala este con sus plantas de conversaciones que habían sido sobre el jardín y conversaciones que habían sido sobre otras cosas. Lo sabía en los libros de botánica del estante más accesible que habían sido el primero de los gestos y que siguieron estando ahí después de que todos los demás gestos habían sido nombrados y entendidos. Lo sabía en las conversaciones de las noches en el despacho que daba al jardín sur, donde don Marcos había pasado años pensando en silencio lo que ahora pensaba en voz alta, con esa diferencia específica que produce compartir los pensamientos con alguien que los recibe con la atención que merecen. Y lo sabía en la sensación de estar en un lugar que había sido construido para ella y que ahora era también construido por ella, con esa reciprocidad que transforma la pertenencia de una sola dirección en la pertenencia completa, que no requiere que nadie más la nombre, porque se siente en el cuerpo antes de que la mente encuentre las palabras para confirmarla. Clara Ibáñez había llegado a esa hacienda para administrar los espacios que otra persona había construido. Había terminado construyendo con esa persona algo que ninguno de los dos habría podido construir solo. Y en esa diferencia entre lo que había llegado a hacer y lo que había llegado a ser, encontraba todos los días la confirmación de que las decisiones tomadas con honestidad, aunque sean difíciles y aunque no tengan garantías, producen lo único que vale la pena producir. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el amor construido en silencio durante años es tan real como el amor dicho en palabras, y que los dos juntos son más que cualquiera de los dos solos, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué
fue lo que más te impactó de la historia de don Marcos y Clara? Y si alguna vez alguien te demostró que te amaba con lo que construyó para ti antes de decírtelo con palabras. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias donde el amor, aunque tome el camino más largo, siempre encuentra su destino. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.